En consonancia con lo que afirmamos sobre la variable persona al caracterizar el proceso general del hombre como persona, es posible distinguir 5 niveles de ser en el ser humano, por supuesto. Para eso me gusta citar una, un episodio de los evangelios muy interesante, donde le pregunta un grupo de judíos a Jesús qué hacer cuando encuentran a una persona que está en franco adulterio. Porque la ley mosaica, la ley vigente en ese momento, dice que hay que apedrear a la persona. Cuenta el evangelista que Jesús en el momento en que le preguntan simplemente se queda en el suelo, en el piso, trazando unas líneas sobre la arena del piso, como dando tiempo a que la gente concentre su atención en la respuesta que está próximo a dar. Cuando él ve que la gente está atenta, suficientemente enfocada, entonces dice simplemente: el que esté libre de pecado, tire la piedra el primero, y sigue trazando sus líneas en el suelo, esperando la reacción. Este episodio es importante básicamente porque la respuesta del grupo judío es supremamente reveladora, porque el evangelista separa en principio básicamente 3 grupos, no más. Unos que muy rápidamente se dan cuenta de que ese mensaje es un mensaje puramente interno que apela a la conciencia de cada ser y que sea cada ser el que decida. Entonces, uno de los primeros, el primer grupo, después de reflexionar un poco, se va y se desaparece sin haber tirado ninguna piedra. Hay un segundo grupo que se demora más tiempo examinando el asunto antes de ser capaz de decidirse y retirarse sin lanzar ninguna piedra. Y hay un tercer grupo que parece como si simplemente no hubiera sido capaz de reflexionar bien sobre el asunto y hubiera visto que cuando ya casi que no hay gente ahí esperando la respuesta, como que no hay nada que hacer, entonces se van. Pero si uno mira clínicamente despacio eso, puede encontrar hasta 5 tipos de respuesta. En la primera, en el primer nivel, digamos, de ser, en el más desarrollado, se encontrarían las personas que tienen mucho más hábito y más capacidad de autoobservación, más capacidad de consultar su conciencia, de ver su corazón y de hacer sus propios juicios y autocrítica. Ese primer nivel ve muy rápidamente las inequidades e iniquidades que haya podido cometer durante su vida y muy rápidamente acepta que él no es una persona, digámoslo así, sin culpa. Entonces muy rápidamente se da cuenta de eso y en consonancia actúa. Se retiran rápidamente de la escena, como recibiendo claramente la lección. Pero después viene un grupito que se demora un poco más. ¿Qué es lo que ocurre en ese momento? Porque en ese momento hay alguna dificultad. ¿En qué consiste esa dificultad? Básicamente en reconocer cuáles son las iniquidades o inequidades en que ha incurrido durante su vida, en reconocer cuáles son los problemas que lo hacen, digámoslo así, culpable, que lo hacen tan pecador como cualquiera. Entonces, esa demora es una demora en reconocer esos episodios y esos momentos. Cuando ya por fin lo logra hacer, o sea que hace un trabajo de dirigir su atención hacia el interior, repasar su vida, repasar relaciones, encontrar algunos momentos en que realmente no quedó suficientemente satisfecho consigo mismo. Entonces, en ese momento que ya encuentra y que acepta claramente que esa es una condición, digámoslo así, para esa época de pecado, entonces decide retirarse también.
Luego viene una franja de personas que se demoran más, son digamos como corresponde ya es al segundo grupo que describe el evangelista. En ese segundo grupo básicamente hay también un conflicto, mucho más claro, mucho más evidente porque se demora más tiempo para tomar la decisión. Ese conflicto ya se relaciona básicamente con la duda que ellos tenían, que era la duda sobre la ley mosaica. Está cambiando la ley este maestro, pero ¿cómo es posible? Pero si la ley nos ha acompañado durante demasiado tiempo, mostrando sus ventajas y mostrando la importancia que tiene para nuestro pueblo. Entonces se demoran más tiempo y en lugar de consultar su corazón y su conciencia, se quedan pegados del asunto de la ley vigente y eso los demora hasta que finalmente vuelven a centrar su atención en lo que ha dicho el maestro y dicen no, claramente, ¿qué fue lo que dijo? Es que no nos está hablando de que vamos a hacer otras normas distintas, sino que vamos a aprender a hacer algo diferente en el sentido de que en lugar de aplicar ciegamente una norma, vamos a mirar en nuestro ser qué es lo que sentimos y qué es lo que nos parece justo realizar. Cuando hacen esa solución del conflicto, entonces ya por fin deciden, pero por supuesto se han tomado mucho más rato, han demorado la decisión. Y digamos que en el tercer grupo sí podemos distinguir dos facetas o dos niveles. En un primer nivel hay una duda muy centrada y es la duda acerca de la culpabilidad personal. ¿Por qué? Porque la gente no acepta que ha pecado. La gente dice, no, pero ¿cómo así que yo he pecado? ¿Cómo así que yo también soy culpable? No, si las pocas cosas que yo de pronto he hecho tienen una justificación y yo las hice por una razón en concreto y yo las deliberé y las hice con una conciencia alta de justicia. Entonces, discuten eso y al quedarse discutiendo no logran realmente solucionar el conflicto ahí. Casi que les queda como tarea para posteriormente volver a analizar. Ellos se retiran sin saber realmente cuál es la respuesta, ni por qué. Ellos se retiran sin un discernimiento pleno. Y por eso, si uno pudiera atisbar el momento, vería personas más cabizbajas, porque están interrogadas, ellas mismas están interrogando. Y ya finalmente, el quinto grupo serían personas que por ningún motivo saben ni detectan el conflicto en que están metidos. O sea que no son capaces de observar ni los conflictos con relación a la ley, ni la situación de culpabilidad de sus, digamos, acciones pasadas. Ese grupo simplemente sí es el que claramente, una vez que ve que todo el mundo se fue y que no hay nada más que hacer ahí, entonces va. Pero no supo qué estaba haciendo ahí, no se dio cuenta. Es importante tener en cuenta esos niveles. ¿Por qué? Porque todos corresponden a un diferente grado de capacidad de observación y de capacidad de juicio crítico sobre lo que nosotros hacemos. Es claro que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del desparpajo, de personas que se comportan con una facilidad increíble, con una espontaneidad que no tiene ni fronteras, ni límites, ni cautela alguna, uno dice, ¿en qué nivel está eso? Porque esos corresponden al quinto nivel. El quinto nivel está caracterizado siempre por falta de juicio crítico, por falta de juicio autocrítico. O sea que cuando la persona no alcanza a verse ni a juzgarse con objetividad dentro de un marco, digámoslo así, moral o social o colectivo, que implique que hay comportamientos adecuados y útiles para el colectivo y que hay otros comportamientos que inclusive pueden ser o inútiles o incluso perjudiciales para el mismo.
Entonces, si no tienen ese juicio, no tienen capacidad suficiente de realidad, esas personas pueden actuar con lo que nosotros llamamos desparpajo. Y recuerden una cosa importante, o sea, el ser humano desarrollado no es un ser, eh, digámoslo así, abusando de su espontaneidad y de su desparpajo. Es un ser cauteloso que mira con cuidado porque sabe que sus acciones pueden tener consecuencias sobre los demás. Y por eso es cauteloso, es cuidadoso, es, digámoslo así, responsable de sus acciones. Por eso, cuando Sócrates veía a una persona, un muchacho, que se ponía rojo con mucha frecuencia, le decía, ánimo, ánimo, que ese es el color de la virtud. O sea, no es un problema de debilidad, es un problema de realidad, de capacidad de verse, de capacidad de juzgarse y de desarrollar un sano y correcto nivel de autocrítica. Examinemos los niveles, mirémonos y empecemos a diagnosticarnos, porque hay que explicarnos realmente también en esos niveles por qué hay lecciones que los mayores han dado y que a veces tardan años en ser incorporadas, en los principios que anuncian ser incorporados, esos principios y esas enseñanzas por la gente, no solamente joven, porque la vejez ni siquiera asegura experiencia, no es necesario. Puede que haya personas jóvenes con mucha más capacidad de autoevaluación y de autocrítica que personas viejas. Mejor dicho, no sabemos y podemos estar seguros que en el grupo quinto que se quedó sin saber qué le pasó, había con seguridad viejos también. La edad no garantiza absolutamente nada en el desarrollo. Lo garantiza es la capacidad de atención, la capacidad de sostener la atención, la capacidad de observar el interior y la capacidad de actuar en conciencia. Examinemos, miremos, evaluemos, diagnostiquemos y esforcémonos en consecuencia.